Buenas tardes, Leonel. Gracias, Gabriela. Bien, ya inicié la grabación, chicos, porque por lo menos en mi casa no había energía, así que tuve que venirme hasta acá, hasta Palpalá, para poder conectarme. Supongo que por eso hay solamente 18 chicos conectados. Bien, hoy vamos a iniciar con el último trabajo práctico que va a ir en el cuestionario, en la evaluación, que es la operación de absorción. ¿Sí? Pero antes de eso tenía una consulta allí de uno de los problemas de destilación que quería que lo tengan en cuenta. ¿Sí? Si pueden seguir al problema de destilación, el problema número 5. El problema número 5, que es una mezcla de benceno y tolueno. Allí en una de las partes del problema les dice acerca de que el producto de fondo, ¿sí? El producto de fondo de nuestra columna, dice, un producto de fondo cuya composición no debe ser superior al 10% molar de benceno. Allí cuando nos indica que el producto de fondo, cuya composición, cuando ya nos dice composición, ¿sí? Nos está indicando que no está haciendo referencia al caudal, ¿sí? Al caudal de, en este caso, del residuo. ¿Sí? En este caso está hablando específicamente de la composición que va a tener ese caudal que no debe ser superior al 10%. De hecho, si tiene más composición en benceno, digamos que perjudicaría en sí al destilado, porque nosotros necesitamos obtener mayor composición en el destilado y la menor composición del componente en el residuo. ¿Me entendieron allí, chicos? Nos vemos. Buenas tardes, profe. Disculpe, ¿podría repetir lo que dijo del punto 5 de destilación? Sí, hacía referencia a una de las consultas y era a que en algunos problemas, de hecho, va a hablar del caudal, o sea, nosotros tenemos que tener en cuenta que el residuo, que la corriente de residuos puede tener un caudal másico, un caudal volumétrico, y esa corriente además tiene una composición, ¿sí? Una composición del componente que es el que nosotros queremos destilar y del componente que no queremos que se destile, ¿sí? Entonces, en algunos casos, ¿sí? Te puede decir la corriente de residuo, ¿sí? Tiene que ser, o el caudal de la corriente de residuo, ¿sí? En este caso, benceno, ¿sí? No debe ser superior al 10%, ¿sí? Si en ese caso estamos hablando de la corriente, ¿sí? De la corriente, del caudal que les especifique, ¿sí? Allí está, sí estamos hablando de la corriente de benceno específicamente. Entonces, si es la corriente de benceno, ¿sí? Tenemos que multiplicar su composición por el caudal total, para que me dé el caudal de la corriente. ¿Bien? En cambio, acá en el problema 5 le dice que el producto de fondo, cuya composición no debe ser superior al 10% molar de benceno. O sea que nos está identificando allí la composición únicamente del benceno en la corriente. O sea que nos está indicando el dato de que XA, que sería el componente que queremos destilar, ¿sí? No sea superior al 10%, o sea, al 0,1 que allí colocó también Leonel. XAW es igual a 0,1,
Pero creo que había otro problema donde tenían que ver el tema del caudal, ¿sí? No recuerdo cuál era, pero allí, a ver si lo puedo abrir. Déjeme ver un ratito. A ver. Bien. En realidad el problema número uno, chicos, por ejemplo, en el problema número uno de destilación, les decía allí que la composición, ¿sí?, de la mezcla que estaba ingresando de etanol y agua, ¿sí?, les da el caudal, ¿sí?, el caudal molar, en este caso de 80 moles por hora, y le da la composición de esa alimentación, ¿sí?, que es el 50% en etanol. Y luego le dice que el destilado debe tener una composición del 70% molar en etanol, entonces 0,7 el destilado, ¿sí? Y el residuo, allí se les indica que los moles de componente volátil en el mismo, entonces allí sí, fíjense, estamos hablando de los moles del componente volátil en el mismo, ¿sí? O sea que allí nos está hablando de la composición por el caudal, no sean superior al 12% de los que ingresan en la alimentación, ¿sí? O sea, el 0,12 de la composición del etanol en la alimentación por el caudal de la alimentación. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta acá es cuando nos están hablando de la composición y cuando nos están hablando de los caudales. Allí, Teresita. Sí, profe, la escuché. Bien. Después el resto de los problemas les indica la composición en el destilado, la composición en el residuo, la composición en la alimentación. Bien. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, chicos, es que voy a crear las salas, pero en este caso, sí, me indican ustedes cómo están formando los grupos, si bien no están todos, ¿sí?, pero seguramente 2 o 3 integrantes de los grupos que están formando, así los divido en ese número de salas, ¿sí? Si me van dictando quiénes son, uno por cada grupo voy colocando la numeración. En el grupo... Sí, Leonel. Usted dice de los grupos que están directamente ya para hacer el trabajo final. Sí, los que se van formando para el trabajo final. No importa que no estén todos. ¿Hasta cuándo tenemos para formar esos grupos, profe? Hasta el 10 de noviembre. Ah, perfecto, porque todavía no lo definí, por eso estaba libre. Ah, bien, bien. ¿El resto? Yo tampoco, profe, todavía no. Bien. No. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer entonces es dividirlo nuevamente en las salas, ¿sí? Pero vayan formando ya los grupos como para
que ya el 10, cuando yo emita el foro para que puedan cargarlo, ya esté, ¿sí? Bueno, entonces tenemos Gastón, tenemos Teresita, y Leonel. Bien, yo apunto más que trabajemos con el problema 2 o 3, ustedes decidan cuál, ¿sí? El problema 1 es el que está en la introducción a la clase práctica. El problema 2, allí van a tener que determinar la cantidad de solvente. En este caso, ¿sí? Vamos a calcular lo que viene a ser la pendiente mínima para poder determinar una de las composiciones. Y en el tercer problema van a utilizar el método de Baker, que es para la determinación de número, ¿sí? En este caso, número de unidades de transferencia para la altura de la torre de absorción. Así que con cualquiera de esos dos pueden trabajar, ustedes deciden, y son a las 18:18. ¿Sí? Yo a las 7 menos 10 estoy por los grupos. Comienzo por el de Teresita, paso por el de Leonel y finalizo con el de Gastón. Ahí armo los grupos. No sé si me está hablando a mí, Fabián, porque no lo logré escuchar. ¿Cuáles eran los problemas que El 2 o el 3, cualquiera de los dos pueden decidir. Bien, gracias. Listo. Bueno, allí creo la sala. ¿Decidieron abordar? ¿Lo está leyendo? Acaba figura de forma que sigue correctamente en el servicio de internet. Cada vez se soluciona inconveniente por cada 8 horas. ¿Sí? Ese es el último estado que está generado. ¿Sí? ¿Eso sería todo? El informe del técnico dice que se le cálculo de la prueba. ¿Sí? ¿Eso es todo lo que se escribió? ¿Cómo? ¿Eso es todo lo que se escribió? Solo que está generado acá en el sistema. Eso es el informe que está en el sistema. O sea, lo que está en sistema, todo eso, es lo que resuelven los técnicos, ¿no? O los técnicos reciben otro informe más detallado. No, eso es Bien, Teresita. Así el resto. Aparte de los técnicos que vienen acá a tu domicilio, hay otros técnicos que hacen este informe y lo reevalúan en caso de ser necesario. Sí, seguro, pero hay cosas que yo he dicho y no está escrito, por eso lo estoy preguntando y que me lea. Bien, ahí sí, Jesús dice, viendo el tema del método de He Baker. dicho y como que no se lo tiene en cuenta porque no es algo importante, como que yo creo que es importante. Sí, si me... porque soy un poco molesto. Bien, lo que sí, les digo es que puedan trabajar, sí, la gráfica, sí la planteé en Excel, como para poder posicionar los puntos.
Si recuerden que es lo primero que hay que hacer, sí, es ver la curva de equilibrio. Ah, bien, Jesús allí dice en GeoGebra. Bien. En este caso, tenemos que graficar nosotros nuestra curva de equilibrio. ¿Sí? Ah, ahí comparte bien. Perfecto. Ahí estoy viendo. Sí, profe, estábamos sacando los puntos y, bueno, recordando cómo se álgebra. Ah, Y, bien, bueno, perfecto. Sí, a ver, recuerden que algo importante como para marcar, para ver si están posicionando bien los puntos, recuerden que cuando tenemos absorción, ¿sí? El tope de la columna, ¿sí? Va a estar, digamos, si yo hago una recta con una determinada pendiente, va a ser el punto inferior. Y la parte del fondo va a ser el punto superior de mi recta. A diferencia de la desorción, que en primer lugar va a estar por debajo de la curva de equilibrio, nuestra curva de operación, y el tope, si va a ser el valor superior de mi curva o mi recta de operación, y el fondo va a ser la parte inferior de la recta de operación. Eso como para que lo tengan en cuenta al momento de hacer la gráfica. ¿Bien? Entonces ustedes ahí donde dice IA2, ¿qué marcaron? ¿El tope o el fondo de la torre? El tope. Bien, o sea que en lo que viene a ser la fase líquida, sí no tiene el componente que se va a transferir. En general, es donde se va a absorber. Entonces allí el componente transferible, ustedes marcaron 0, ¿sí? Y la corriente gaseosa que está saliendo por el tope, que sería la corriente, ¿sí? Que estaría pobre en el componente transferible, por eso está acá abajo, ¿sí? Estaría pobre en componente transferible, que es menor a 0,02. ¿Sí? Lo que estoy viendo. No puedo lograr ver cuánto, pero es menor a 0,02. Ahí está mejor. Sí, 0,015. Bien, entonces ahí ya tienen marcado lo que corresponde al tope de la columna. Ahora, con respecto al fondo, ¿sí? Únicamente van a tener la composición del gas, porque recuerden que es alimentación, o sea, tengo una alimentación con un gas que tiene un componente que yo lo quiero eliminar a partir de la solubilización en el líquido. Entonces, en general, ese dato lo van a tener, ¿sí? Como la composición de la corriente líquida, ¿sí? Entonces, en este caso, la composición con la que está ingresando del componente que quiero solubilizar es 0,1, 0,1, y allí tengo que saber con cuánto va a estar saliendo la corriente líquida. ¿Sí? Sabemos que va a ser mayor a 0 porque se está solubilizando el gas en la corriente líquida. Pero bueno, ¿cuánto mayor, digamos? Sabemos que tiene que cortar en algún punto esa recta horizontal de 0,1. ¿Sí? Entonces la curva de la anaranjada es la recta de equilibrio. No logro diferenciarle. No, la negra, ¿no? Ah, bien, perfecto.
Bien. Si la puedes desplazar un poquito a la gráfica, hacia la derecha, así puedo ver dónde está cortando. Ah, hola, o minimizar, bien. Si la puedes minimizar, minimizarla si la puedes mover. Eso. Un poco más. Ahí está, ahora sí la logro ver. Bien, sí, allí sí sabemos que la recta de operación que me dicen acá de color naranja, ¿sí? Esa recta de operación va a tener una pendiente mínima cuando intersecte a la curva de equilibrio, que es el punto C que ustedes marcaron. Bien, sabemos que esa recta tiene la pendiente de L sobre B, y a partir de allí entiendo que determinaron que el punto D sería la composición 0,2, ¿le da a ustedes? Del líquido en componente transferible. Ahí yo les digo, sí, aproximado, sí, 0,2. Entonces, hasta allí, digamos, tienen ya graficados los puntos. Tengan en cuenta, este punto que ustedes marcaron como AC, ¿sí? Que es la recta de operación, y luego, esas son las condiciones mínimas, ¿sí? Y luego tienen AD, que sería la de operación. Y recuerden que esta es o sea, esto sería la recta de cómo estarían los componentes, la composición, digamos, de cada una de las corrientes, cómo irían variando dentro de la columna. Desde el tope que sería el punto A, hasta el punto D. Eso es lo que grafica esa curva de operación, cómo varían las composiciones, ¿sí? Desde el tope hacia el fondo. Bien. Entonces ahora sí les queda, como allí decía Jesús, el hacer el método de Baker para determinar el número de unidades de transferencia. Bueno, entonces les dejo allí para que puedan ver cómo hacen el método, porque luego la altura de la unidad de transferencia, esa creo que la tenían como dato, ¿no? Sí. O por lo menos podían obtenerla ya, al obtener la pendiente de la recta de operación, invertían y pueden obtener la relación B sobre L. ¿Bien, chicos? Bien, profe, ahora seguimos avanzando. Bueno, gracias, Matías. Bueno, regreso a ver cómo les di el método de Baker. 20 minutitos capaz, ya que finalice con los otros grupos. Bueno, gracias, profe. Listo, Matías. Ahí, cierto. ¿Cuál problema están trabajando? Estábamos trabajando el problema 2, El que problema sería ese, 2. si lo puede ver. A ver. Sí. Ese lo estamos calculando en marcar y estamos tratando de llevarlo al Excel. Sí. Acá, mire, estamos haciendo las tablas, pero hubo un problemita de unidad nada más que lo íbamos a resolver, porque acá tenemos nuestro tope y nuestro fondo. El tema es que acá le hice unidades muy grandes, así Bien, que tendría que hacerlo un poco más pequeña. Claro, las divisiones como para que me dé la recta. Bien, esa es la curva de equilibrio, recta de equilibrio. Sí. Bien. Bueno, a ver, si puedes presentar lo que tienen en papel. Ahí, yo un poco como para darle algunas cuestiones. Allí tienen entonces la curva de equilibrio, que entiendo que es la de rojo, ¿no? Sí, curva de equilibrio, recta de equilibrio. Sí, en general son curvas.
¿sí? En algunos casos son rectas, ¿sí? Pero En el caso de, no nos den, ¿no? En el caso de que no nos den y no usamos coordenada exenta, ¿no? en general las coordenadas exentas, ¿sí? Se utilizan cuando la relación de L sobre B, o sea, los caudales de líquido y vapor, no permanecen constantes a lo largo de toda la columna. Claro, cuando tengamos algo así, una curva medio... ¿no? No, en realidad parte de esa hipótesis, digamos, si es que la relación de los caudales no son constantes, entonces sí hay que usar exenta, tenés que graficarlo. Si esos caudales dentro de la columna permanecen constantes, entonces podés trabajar, digamos, sin exenta. Es por eso que en cada uno de los problemas, a partir del problema 2, ya les dice que los caudales L sobre B son constantes. Cuando no les dice, entonces tiene que trabajar en exenta y seguramente le va a dar la tabla. Hola, hola. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, creo que el resto, esta vez tengo bien internet. Acá hay muy buen internet. ¿Me escuchan, no? ¿El resto? Ahora sí, ahora sí. Pensaba que se me había ido a mí. ¿Se le fue a usted el internet, por favor? No, a vos, Leonel, porque ahora sí tengo buen internet acá. Yo también estoy en Valpará, pero se me cayó el internet. Sí, pero acá viste que te marca, si estás en verde, estás bien, si estás en rojo o en morado, no sé, estás medio con la intensidad baja. Pero acá marca verde. Bien. Bien, les decía allí que cuando los caudales de L sobre B no se mantienen constantes, entonces van a tener que ser exenta. ¿Sí? Eso les va a especificar el problema, porque en realidad si vamos a ser exenta o no vamos a ser exenta es a partir de las experiencias que se realizan y cómo se comporta el sistema. ¿Sí? Bien, entonces en este caso, como dice que los caudales L sobre B se mantienen constantes, entonces también nos está indicando que esa pendiente de la curva de operación va a ser constante, o sea que va a ser una recta. Al ser una recta, entonces necesito 2 puntos nada más para graficar la curva. Entonces ya no sería una curva, ya hacemos una recta de operación. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos por un lado la absorción y por el otro lado la desorción. De hecho, ustedes van a encontrar por ahí el mismo sistema, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la típica absorción de amoníaco en agua, amoníaco que está gaseoso en aire, y lo vamos a solubilizar en agua, ¿sí? Van a ver que allí vamos a hacer una absorción, porque vamos a decir, bueno, el amoníaco gas se transfiere a el agua líquida, ¿sí? Vamos a estar absorbiendo en el líquido. Pero, por ejemplo, si el amoníaco está en el agua y yo quiero causar una desorción, ¿sí? Lo que tengo que cambiar son las condiciones, o sea, tanto de presión o de temperatura. Y dependiendo de las condiciones de temperatura y presión, yo puedo tener un mismo sistema que se esté absorbiendo o se esté desorbiendo el componente. En general, ustedes en los problemas lo que van a ver es que le dice la absorción, ¿sí? Del componente A en el líquido o de la amoníaco en el líquido, o le va a indicar que el componente que está en la fase líquida pasa a la fase gaseosa, entonces allí también ustedes se pueden dar cuenta de que si pasa de la fase líquida a la fase gaseosa, ya no estoy hablando de una absorción, sino estoy hablando de una desorción. ¿Sí? Entonces esos conceptos tienen que tener en claro al momento de plantear el problema, porque puede ser que les dé una desorción y ustedes están planteando como una absorción. ¿Sí? En algunos casos sí les explicita si absorción o absorbe el componente, o se solubiliza, que también son sinónimos de absorción. Si digo, el componente A se solubiliza en la fase líquida, entonces estamos hablando de absorción. Lo importante es que, por ejemplo, si nosotros acá sabemos que es una absorción, ¿sí? Sabemos que esa curva o recta de operación tiene que estar por encima de la curva de equilibrio. Si me sale por abajo, algo estoy posicionando mal. Si sale por abajo de la curva de equilibrio, me indica que estoy trabajando en una desorción.
Y si es que el problema me indica que es una desorción, yo sé que me tiene que salir esa curva de operación por debajo de la curva de equilibrio. Sí, ahora vamos a leer un poquito la curva de operación, o la curva, en este caso, de la relación de la pendiente mínima, ¿sí? Que ustedes la tienen marcada allí en verde, ¿sí? Esa recta de operación tiene dos puntos, ¿sí? Uno es el tope y otro es el fondo. Yo con esa curva de operación estoy graficando las composiciones a lo largo de la columna, o a lo largo de la columna de relleno o de plato, ¿sí? Ahora, en el caso de absorción, mi tope va a estar inverso, o sea, va a estar en el fondo, diríamos. Ahí está el tope, en la parte inferior de mi curva o mi recta de operación. Ese es el tope, ¿sí? Allí en el tope, sí, yo sé que en el tope que tengo la corriente líquida que está entrando y la corriente gaseosa que yo quiero eliminar el componente. Entonces, en general la corriente líquida viene sin el componente transferible porque es el que se va a absorber en la corriente líquida. Entonces la composición del componente transferible allí va a ser 0, que es lo que ustedes marcaron allí. ¿Sí? 0 en el eje X. Pero en el eje Y, que corresponde a la corriente gaseosa, ¿sí? Sabemos que esa corriente gaseosa va a salir con un componente A transferible, pero va a ser muy poquito porque de hecho quiero que se absorba todo en el líquido, ¿sí? Por eso que está en la parte inferior. Y luego en el caso del tope, ¿sí? Que estaríamos ya en la parte superior, en el fondo, perdón, en el fondo, que estaríamos en la parte superior, ¿sí? Yo allí tengo el ingreso del gas. Es por eso que ustedes allí tienen la composición del componente transferible en el gas, que es 0,1. Porque en general eso es dato, digamos, tanto la composición con la que entra el de componente transferible en el gas, porque es lo que quiero eliminar, digamos, o absorber, y la corriente líquida que está ingresando por el otro sector. Ahora, lo que yo no sé allí es con cuánto de composición está saliendo la corriente líquida. ¿Sí? Lo que sí tengo en cuenta, ¿sí? Que yo puedo determinar allí una recta de condiciones mínimas, ¿sí? De la relación L sobre B mínima. Fíjense que allí la recta que ustedes tienen en verde es una recta de operación que cuando corta la curva de equilibrio que la tienen en roja, ¿sí? Allí, cuando la cortan, ¿sí? Tienen la pendiente mínima. Bien, y al cortarse en ese punto, tengan en cuenta que cuando una curva de operación, porque ustedes van a ver que todas las operaciones que nosotros estamos viendo, ¿sí? Tenemos curva de equilibrio y curva de operación. O sea, la operación se refiere a qué es lo que está pasando realmente en nuestro equipo, y la de equilibrio es las condiciones, digamos, de equilibrio del sistema. Cuando esa recta de operación toque a la curva de equilibrio, ¿sí? Si toca, ya sabemos que en ese punto ya no hay transferencia de masa, que en general no vamos a trabajar en ese punto. ¿Sí? Allí la fuerza impulsora ya sería 0 en masa, y no vamos a poder trabajar en ese punto. Es por eso que trabajamos, ¿sí? Una condición que en este caso, ¿cuánto nos dice? Allí sí pueden escribir por el chat, hola. ¿Cuánto les dice la condición de operación? Chicos. ¿Cuánto les dice allí la condición de operación con la que va a trabajar? Diego. ¿Qué es 2 veces la relación mínima, profe? Claro, es 2 veces la relación de L sobre B mínimo. B mínimo. Claro, entonces como ustedes ya ahí encuentran la pendiente mínima,
que es lo que estaba ahí presentando. ¿Cuánto le salió la pendiente mínima? L sobre B mínimo, ¿qué valor le dio? 0,21. Bien. Y la composición viene que, claro, y allí, L sobre B mínimo. Ah, y allí L sobre B de operación, que son 2 veces la relación. Bien. A partir de allí, lo que hicieron es hacer la relación de operación, que no es más que la diferencia en Y y en X de las composiciones. Eso lo tienen que tener en claro, ¿no? En el momento de hacer el problema, ¿sí? Porque allí parece una simple diferencia de 2 valores, ¿sí? Tanto en la parte superior e inferior, pero en realidad tienen que tener en cuenta de qué composiciones están hablando. Y despejan lo que viene a ser la composición del componente transferible en la salida, ¿sí? En la salida de la columna, que en este caso es 0,2. Entonces ya ahí definen dónde va a cortar allí. Porque fíjense en que la composición de I es 0,1, ese se va a mantener constante. Entonces ustedes van a tener que cortar en algún punto, y ese punto se los da la composición 0,2. Bien. Entonces allí ya tienen la recta de operación y la curva de equilibrio. Fíjense que está esa distancia, y esa distancia tiene que existir para que haya transferencia, digamos, de masa, ¿no? Esa distancia entre la curva de equilibrio y la curva de operación. Bien, entonces allí ya tienen posicionada la recta de operación, que ustedes ya ahora ya saben que se trata de cómo varían las composiciones a lo largo de mi columna. Y en este caso, como es de relleno, lo que queremos calcular es la altura de esa columna. Recuerden que para calcular la altura tienen 2 variables. Una que es el número de unidades de transferencia, y la otra que es la altura de la unidad de transferencia. En este caso, la altura de la unidad de transferencia, allí les dice que es la relación de los caudales, pero a la inversa, ¿sí? Es B sobre L, así que tendrían que invertir la pendiente a la 0,2. Y obtendrían la altura de unidad de transferencia. Y para el caso de los números de unidades de transferencia, allí sí tienen que aplicar el método de Baker. Y ya con esos dos datos podemos calcular la altura. La altura de unidad de transferencia ya viene con unidades. Y el número de unidades de transferencia no, es como contabilizar algo muy similar a las etapas. Bien. ¿Allí el método de Baker lo están tratando de interpretar recién? Así es, profe. Ahora lo interpreta bien. Bueno, sí, por ahí un poco les hablé de cómo ver la gráfica, ¿sí? Porque eso es lo importante cuando vayan a realizar problemas, ¿sí? Porque por ahí yo les voy a colocar, en vez de absorción, si se solubiliza el componente en la solución líquida, o sea, términos sinónimos, digamos, para entender que ustedes están comprendiendo, digamos, que se está hablando. Bueno, chicos, yo veo... Absorción en ese caso si solubiliza, ¿no? El líquido. Claro, sí, sí. Ese es el sinónimo. Se absorbe en la corriente líquida, o se solubiliza en la corriente líquida, o se transfiere en la corriente líquida. Entonces, en todos esos casos estaríamos hablando de absorción. Bien, chicos. Voy por el último grupo y después vuelvo para ver cómo interpretaron el método de Baker. Estamos. ¿Listo? El nombre. Bien, allí un poco aclararles, sí, que, bueno, esta es una recta, ¿sí? Pero también tenemos curvas de equilibrio, ¿sí? O sea, pueden ser curvas o rectas. En este caso está dada como una recta, ¿sí? Y por otra parte, ¿sí? Yo veo ahí que graficaste en anaranjado la curva de operación en las condiciones mínimas de la relación de L sobre B, ¿sí? Que es la curva de operación.
la anaranjada, allí tengan en cuenta que como allí el problema les aclara y les dice que la relación L sobre B permanece constante a lo largo de toda la columna, ¿sí? En este caso el relleno, ¿sí? Al permanecer constante los caudales, entonces esa pendiente, ¿sí? Esa pendiente, L sobre B también permanece constante. O sea que yo desde una curva paso a una recta. Y para hacer una recta solamente necesito identificar dos puntos, el fondo y el tope de la columna, únicamente. Pero eso se da porque la relación L sobre B permanece constante. Cuando esa relación no permanece constante, es decir, que el problema nos tiene que de indicar, porque de hecho a partir de las experiencias se sabe eso, ¿sí? Entonces allí van a tener que graficar, para que les salga una recta, van a tener que hacer de forma exenta, ¿sí? Que es como se trabajó en el problema número 1. En cambio, en este caso, y el resto de los problemas les indica que la relación L sobre B es constante. Entonces ya saben que es una recta, necesitan dos puntos, y en este caso, si no les aclara, por ejemplo, les dice que el componente A se transfiere de la fase gaseosa a la fase líquida, ¿sí? Estaríamos hablando de una absorción. Podría decirlo de esa manera. Componente A se transfiere de la fase gaseosa a la fase líquida, o se solubiliza, voy a estar hablando siempre de una absorción. ¿Me explico allí? Sí, profe. Bien, entonces, al hablar de una absorción, también tenemos que tener en cuenta que la recta de operación, si bien esa está en las condiciones mínimas, sé que va a estar por arriba de la curva de equilibrio. Y en el caso de desorción, esa curva tiene que estar por debajo de la curva de equilibrio. ¿Sí? O sea que, si yo estoy hablando de una desorción, ¿sí? Yo sé que esa curva de operación tiene que estar por debajo de la curva de equilibrio. Y si yo acá estoy notando L sobre B mínimo, cuando haga una desorción y lo tenga que hacer en forma similar, en realidad la relación L sobre B va a ser máxima. Eso para que lo tengan en cuenta en el problema 5. ¿Sí? Acá en de absorción hablamos de L sobre B mínimo y en desorción hablamos de L sobre B máximo. Bien, entonces esa recta de operación lo que nos está dando y nos está diciendo en este caso que son las condiciones mínimas, ¿sí? Nos está diciendo o nos está hablando acerca de qué es lo que sucede con las composiciones a lo largo de toda la columna. Desde el fondo o desde el tope hacia el fondo, desde el fondo hacia el tope. Lo que también tengo que saber es que en una recta o en una operación de absorción, el tope se encuentra en la parte inferior, o sea, donde ahora está marcando allí Gastón, en la parte inferior, ese sería mi tope, ¿sí? Porque recuerden que si está en el tope, si yo estoy posicionada en el tope, lo que tengo que decir es, ¿qué pasa en el tope? Bueno, ingresa la corriente líquida, y allí en general la corriente líquida no tiene componente transferible. Entonces es 0 en X, en la parte de X, ¿sí? Que es lo que ustedes pusieron. ¿Y qué está saliendo de ese tope? Está saliendo gas. Y ese gas, en general, si yo estoy hablando de una absorción, voy a querer que se absorba en el líquido y entonces va a salir en muy poca composición, que es lo que ustedes marcaron allí como 0.015, ¿puede ser? Sí. 0.015. Entonces yo sé que ese tope es ese punto. Y en el caso del fondo, ¿sí? Acá el problema me indica que ¿qué pasa en el fondo? Yo tengo una corriente gaseosa que ingresa. Y en general, el dato de la corriente gaseosa va a ser un dato conocido de incomposición, porque es lo que yo quiero eliminar de componente A de la corriente gaseosa. Eso lo voy a tener como dato. Lo que no voy a tener como dato, y es por qué utilizo la condición mínima de relación, es la composición a la salida del líquido. Entonces yo sé que la composición del líquido tiene que estar en algún punto de la recta horizontal que tengo marcada allí en 0,1, en azul o negro, no veo bien. En azul. En azul, bien.
pero no sé en dónde, si en 0,1, en 0,2, en 0,3, sé que tiene que estar ubicada en algún punto. Eso me va a permitir entonces, a partir de la recta de operación en las condiciones mínimas, a partir de una condición de operación que les dice que es 2 veces la relación mínima, ¿no? Sí. La relación mínima, como ustedes ya ahora con esta recta mínima pueden determinar allí cuánto es la pendiente. ¿Cuánto le salió la pendiente allí? 0,425. Bien, ¿pero esa es la de operación o la de mínima? Esta sería la de operación. la de operación. La de Sí, operación, perfecto. Sí. sí, la saqué todo junto. Bien, entonces a partir de esa pueden posicionar ahí, ya posicionaron abajo, ¿no? Sí, Ahí acá. está. Perfecto. Ahí lo posicionaron, ya vemos que tenía que estar en... Yo lo veo al 0,1 de la fase gaseosa, o que se cambió de escala. Ah, no, yo se le cambié de escala hace ratito cuando usted entró. Debe ser que ahí se modificó todo. Ah, bien. Claro, porque no veo allí el 0,1 que veía arriba. Bueno. Sí, a ver si- ah, Ahí ahí está. está. Bien. Fíjense allí que esa recta de operación que es colorada en naranja, ¿sí? Viste que está alejada de la curva de equilibrio. Tiene que estar alejada porque tiene que haber transferencia de masa, ¿sí? Entonces siempre tiene que haber una fuerza impulsora que es la que está entre la curva de operación o recta de operación y la curva de equilibrio, ¿sí? Entonces, a partir de allí, ¿sí? Tenemos que determinar la altura de esta columna de relleno, que consta de las dos variables, ¿no? La altura de la unidad de transferencia y las unidades de transferencia, con el método de Baker, ¿sí? La altura de la unidad de transferencia les indica allí que tiene que ser el inverso de la relación de operación a la 0,2. ¿Sí? Que es lo que ustedes tienen, es 2,52 por B sobre L a la 0,2. ¿Sí? ¿Eso Profe, cuánto así les da? es relación, Inversa. ¿es lo mismo? Sí, pero al revés nada más, sí. Ah, o sea, tendría que, uso la de operación, Invertir la tendría que poner pendiente. Sí, 1 sobre invertir. 0,425. A ver cuánto te da ahí la altura de la unidad de transferencia. ¿Qué cálculo? Eso me da, profe. 2,99, sí, que sería la altura de la unidad de transferencia. Bien, entonces, ahora necesitamos determinar el número de unidades de transferencia. Que es lo que determinamos haciendo la línea auxiliar. Tenemos que marcar los puntos medios entre la curva de operación y la curva de equilibrio, que es lo que allí están realizando. Bien. Sí, Y justo luego, me coincidió. ¿cuánto te digo? Serían 3 unidades de transferencia, ¿no? Sí, me coincidió justo con la, Mm. hasta donde llega el fondo. Sí, puede ser que también no sean las 3, entonces tenés que hacer una fracción de unidad de transferencia. Bien, profe. ¿Sí? Recordá que siempre, ¿sí? Allí va a salir desde en este caso, desde el tope hacia el fondo. Desde el tope hacia el fondo. En el caso de desorción, el tope va a ver que está
en la parte superior que dijimos. Siempre se sale del tope. Y en este caso, estamos viendo que los escalones que se graficaron allí no están pasando la curva de equilibrio. Y en desorción vamos a ver que sí los pasa, digamos, o pasa la curva de equilibrio. Cuando hacemos el doble de la distancia, ese escalón horizontal va a pasar por el otro lado. Pero la recta de operación siempre se va a mantener del lado inferior sin tocar la curva de equilibrio, ¿no? Sí, era aproximadamente eso, Gastón. Yo había sacado profe, 2,9. en caso de desorción, la pendiente se calcula de la misma forma, ¿no? Nada más que, bueno, me lo cambiaré. Claro, la pendiente sí, es lo mismo, nada más que la recta se va hacia abajo de la curva de equilibrio, la tendrías en la parte inferior por debajo de la curva de equilibrio. $8,9. Sí, de aproximado, depende sí de la gráfica. Sí, no sabía si me iba a dar como estoy haciendo acá, no sabía si me iba a dar tan... Sí, pero se ve allí con bastante, igual lo vamos a ver con los otros grupos que también estuvieron haciendo el 2, cuánto les da. Bien. Ok, entonces chicos, si pueden ir planteándole desorción, así pueden tener cualquier consulta cuando vayamos a la general. Bueno, profe. Listo, entonces Gastón, Marco, Gabriela, Elena, Matías. A ver, bien. ¿Cuánto les había dado a ustedes la pendiente de operación? Bien, y eso lo tenían que invertir, elevarlo a la 0,2 por 2,52. Sí, Bien. profe. Y ese resultado nos daba 2,99. Ah, 2,99. Porque allí Jesús me decía 2,81. Ah, él se Ah, refería al NOI. perdón, no leí bien. Sí, al número de unidades de transferencia. Bien. 2,81 unidades de transferencia, o sea que 2,81 aproximado. Sí, yo tengo 2,8 el número de unidades de transferencia. Estaríamos bien. Claro, sí, a mí me da 8,5, pero porque tengo esa diferencia aproximado. Bien, entonces, recuerden que este método, que es el método de Baker, ¿sí? Lo van a poder usar también para desorción, ¿sí? Que es el problema número 5. ¿Qué sucede? Nosotros con el método de Baker partimos desde lo que viene a ser, iniciamos desde el tope, ¿sí? De lo que ustedes tienen marcado desde A,
¿sí? Y van realizando los escalones. En el caso de desorción, que es lo que yo les indicaba, que la curva de operación o recta de operación va a estar del lado, la parte inferior por debajo de la curva de equilibrio, ¿sí? Nuestro tope va a estar arriba y nuestro fondo va a estar abajo. Así va a coincidir, digamos, con las posiciones físicas de la torre. Entonces, lo que sí recuerden allí es que el método también va a comenzar desde el tope. De cualquiera sea los casos, absorción o desorción, el método comienza por el tope. En este caso, ustedes pueden ver allí o visualizar con el programa que han utilizado cómo van los escalones. Fíjense que nos corta la curva de equilibrio. ¿Sí? En el caso de desorción, allí van a ver que esos escalones como que están sobre la curva de equilibrio, digamos. Lo van a poder observar así cuando lo realicen. ¿Sí? No quiere decir que no hay transferencia porque los pasó, sino la curva de equilibrio va a estar por arriba de la curva de operación. Eso no va a cambiar, o sea, cada una está en su posición. Pero los escalones van a ver que están sobrepasando la curva de equilibrio en desorción. ¿Me entendieron allí, chicos? Sí, profe. Eso en el problema 5 dijo, ¿no? Sí, en el problema de desorción. Bien, allí Jesús nos coloca cerca del tope y el fondo. En realidad, cuando nosotros graficamos la recta de operación, ¿sí? Que va desde un punto a otro, lo que estamos haciendo es graficar cómo varían las composiciones del componente transferible, ¿sí? En cada una de las corrientes a lo largo de la columna. Y yo en la columna tengo un fondo y tengo un tope. En el caso de el tope, ¿sí? Que lo tienen posicionado ustedes en el punto A, ¿sí? Para absorción, ¿sí? Yo en el tope, saben que tienen el tope de la columna y por el tope está ingresando la corriente líquida y está saliendo una corriente gaseosa. La corriente líquida que ingresa en general no va a tener componente transferible porque yo quiero que el componente se transfiera a la fase líquida. O sea, no, en general puede ser que sí ingrese con un poco de componente transferible, pero muy poquito, ¿sí? En general es agua, digamos, en la mayoría de los casos. ¿Sí? Entonces es agua pura, entonces no tiene componente transferible, o sea que en la parte donde yo tengo que representar esa composición es 0 en el eje X. Ahora lo que sale es gas, ¿sí? Aire. Y ese aire tenía el componente transferible porque ya está la salida, o sea que estamos hablando de que ya se transfirió todo al líquido, o parte, o gran parte, y sale con muy poquita concentración del componente transferible. Es por eso que usted lo tiene graficado allí en 0.015, que está muy por debajo del 0.1 que tienen marcado. Bien, a medida, a ver, vamos a ir a subir por los puntos. Ese es el punto A, ¿sí? Y estamos hablando del tope de la columna. Ahora, por ejemplo, yo me paro en el punto I, que usted lo tiene marcado allí, ¿sí? Yo sé que me estoy yendo hacia abajo, ¿sí? Vamos a suponer que estamos en el medio de la columna, allí en el punto I. Si estamos en el medio de la columna y ese punto I, yo sé que cada vez que me vaya más abajo, ¿sí? El aire va a tener más componente transferible, ¿sí?
Entonces, ¿qué sucede allí? Entonces yo me estoy yendo del tope que tengo, me estoy yendo hacia el fondo. Entonces, el aire allí va a tener más componente transferible. ¿Y el líquido qué va a pasar? Ya allí en la mitad ya va a tener más también componente transferible. ¿Sí? Tanto, o sea, como ingresó el aire en la parte del fondo de la columna que tenía gran composición, ¿sí? A medida que se va subiendo la columna, ¿sí? Va transfiriendo ese componente al líquido. Entonces, como que esa pendiente que tienen allí ustedes, como que van bajando desde el punto D al punto A. ¿Sí? Van disminuyendo la composición. Entonces, el aire ingresó con una composición de A grande, vamos a decir, en el punto D, y a medida que fue pasando por la columna y llegando hacia el tope, esa composición fue disminuyendo hasta llegar a 0.015. ¿Sí? Y a la misma vez, ¿sí? Si como disminuyó allí, ¿sí? Hacia llegar a lo que viene a ser el tope en el punto A, ¿sí? Allí en ese punto la corriente líquida también no tiene componente, o sea, la corriente líquida no tiene componente A. Pero a medida que yo, en este caso, ¿sí? Esté bajando hacia lo que viene a ser el fondo de la columna, si me voy de A hasta D, ¿sí? Van a ver que esas composiciones del componente transferible también van aumentando. En I está en 0.04, en L está en 0.11, no veo bien allí, pero entre 0, ahí está. 0.1, 0.12, 0.14, 0.16 aproximadamente. Y si sigo bajando, yo sé que va a seguir aumentando hasta llegar al punto D, que la composición allí en la corriente líquida, ¿sí? Es de 0.2. O sea, esa misma recta la leo de D a A, ¿sí? Disminuyendo la composición del gas, del componente transferible, y la leo de A a D como corriente líquida, que va aumentando la composición en componente transferible porque se va solubilizando. Yo en cada uno de los puntos lo que estoy graficando, ¿sí? Es una altura de la columna, en qué posición estoy. En el caso del punto A estoy en el tope y en el caso del punto D estoy en el fondo. Pero después tengo todos los puntos intermedios, digamos. Y en cada punto yo me puedo parar y ver cuánto es la composición allí del líquido y cuánto es la composición del gas en componente transferible. Allí Jesús. Bien, si lo traté de plantear de otra manera, porque en realidad o sea, si uno se pone a realizar las gráficas, bueno, dice, sí, bueno, hago esta recta, hago estos puntos, ¿sí? Pero se tiene que entender, digamos, qué es lo que significa, ¿no? Lo mismo que yo les indicaba cuando la curva de operación toca la curva de equilibrio, estamos en un punto donde no hay transferencia de masa. Allí les indicaba que la fuerza impulsora es igual a 0, entonces también les indicaba que la curva de operación en la absorción está por debajo. Entonces todas esas cuestiones que en realidad cuando ustedes vayan haciendo el problema se van a ir dando cuenta, pero si ustedes no tienen en claro, digamos, que una recta de desorción se encuentra por debajo de la curva de equilibrio, entonces cuando la realicen y por ahí marquen mal el punto, porque cuando se hace el procedimiento gráfico, ¿sí? Lo marcaron mal, puede ser que le dé arriba o les corte, o sea, si hacen una recta de operación que
corte la curva de equilibrio, entonces ya ahí sabemos que algo no estoy marcando bien o no estoy colocando bien los valores. Bien, chicos, no sé si tienen alguna consulta, comentario. ¿Nada? Por el momento no, profe. Después vamos a intercambiar sobre el problema 3 con los otros chicos. Usted sabe que el problema, a todos agarraron el problema, ¿no? Así que Ah, vamos, les voy a indicar así un poco el problema 3 y el de absorción ya le estuve indicando ya casi todos los grupos. Pero sí lo vamos, por lo menos le voy a indicar allí. bien, profe, gracias. Dale, Matías. Bueno, chicos, ahí lo veo en la general en 10, 15 minutitos. ¿Cómo les fue con el método de Baker? Bien, profe, acá lo estábamos reparando las unidades, así quedó más o menos las curvas. Bien. ¿Las y rectas? Las rectas. Y Sí. de acá lo pasamos al Paint como para poder hacer el método. Ah, bien. Bien. ¿Cuántas unidades de transferencias les dio? Por 2,9. Sí, 2,9 unidades de transferencia. Sí, da entre 2,9 y 2,8. Sí, 2,88, 2,87, decían algunos de los compañeros. Sí. 2,9. Depende del gráfico. Sí. ¿Y la altura de unidad de transferencia cuánto les dio? Y la altura de unidad de transferencia nos dio 2,99 Bien. metros. Sí. Ahí sería el metro. Sí, ahí lo estoy viendo. Bien. Sí, en promedio da 8,5 metros la altura. 8, bien, nos dio un poquito más, 8,6. Sí, depende de la gráfica. Pero está en ese orden. Bien. Claro. Bueno, Y chicos, acá, sí, profe. yo acá les decía que cuando hagan el método de Baker para desorción, ¿sí? Fíjense que allí cuando ustedes hacen los escalones, esos escalones van viendo de que no pasan la curva de equilibrio. ¿Ves? No los pasan. Sí, Pero no cuando hagan el de desorción, ¿sí? Primero que le dije que la curva de operación va a estar por el otro lado, ¿sí? De la curva de equilibrio, por debajo diríamos. ¿Sí? Que tienen que iniciar siempre por el tope. Y de allí cuando hagan los escalones, van a ver que los escalones van a cortar la curva de equilibrio. Los escalones, ¿sí? Bien, allí está haciendo una gráfica. Vamos a suponer esa, y si hacen la... Cortaría ahí. Y ahí subo, corto constantemente. No, claro, pero lo que pasa es que recordad que el tope en la desorción va a estar arriba. Y el tope, entonces vas a comenzar por arriba los escalones. Ah, bien. Entonces, a eso me refería, así posicionarte en un punto superior, a ver, de la recta de operación que marcaste. Que fue la gris, creo, ¿no? Sí. La recta de operación de desorción. Vamos a suponer que es la gris que vos marcaste abajo. Posicionate en un punto superior cualquiera. Vamos a decir que sea el tope. La recta de operación. Sí, la que realizaste. Esa
Seguí, subí. Vamos a Bien, hacer ahí eso va a ser nuestro tope. Recuerden que ahí se invierte. ¿Sí? En desorción el tope está arriba y el fondo está abajo, así como está físicamente claro. la columna. Entonces, cuando usted haga el método, suponete que vamos a hacer que la línea auxiliar, hacerlo hasta un punto medio más o menos. La horizontal, ahí. Después tienen que hacer otra vez esa distancia, aumentarla. Sí. Esa horizontal, seguí aumentándola. Ve, va a pasar, va a cortar, y luego va a tener que bajar, hacer una vertical, vamos a poner. ¿Sí? Los escalones se van a formar de esa manera. Bueno, y ahí acá. Baja hasta hasta la curva de equilibrio. Allí Profe, ¿sí? baja hasta la curva de equilibrio. Acá no. No, hasta la curva. van haciendo el doble, sí, y tiran la recta. Ah, bien. Pero ahí corta constantemente, entonces. Acá Claro, no. exactamente eso es lo que les quería mostrar. Pero fíjense que la curva de operación no corta la recta de equilibrio. O sea, esa siempre tiene que tener una separación entre la que vos marcaste y la azul, la recta de azul. Ah, bien, profe. Eso lo van a tener en desorción. Bien, chicos, ahora nos encontramos un ratito en la general y hacemos la actividad. Perfecto, profe. Bien, allí los dejo y vamos a la general. Gastón, allí si puedes presentar el gráfico del problema 2. A ver, te voy a poner como presentador. ¿Estás allí? Gastón Rodríguez. Gastón. Parece que no está. Matías Zuliani. Así puedes presentar la gráfica. Bien, gracias. Ahí te pongo como presentador. Quiero un poco que veamos la gráfica. Los tres grupos hicieron el problema 2. Yo le estuve allí indicando el problema 4, que es de desorción. Y quedó pendiente el problema 3. ¿Sí? Y a partir de esta gráfica, más o menos quiero plantearles, ¿sí? Para que tengan en cuenta. Allí están observando, ¿sí? La curva de equilibrio para este problema, que es la negra, y la recta de operación, que es la roja, que va desde A hasta D. ¿Sí? Que va desde A hasta D, es la recta de operación para el problema 2. ¿Sí? Nosotros el punto D lo obtuvimos a partir de las condiciones de relación de L sobre B de operación, 2 veces la relación de L sobre B mínimo. Entonces, a partir de eso obtuvimos el punto D. Para el problema 3, ¿sí? Ustedes van a ver que también se trata de una absorción y que en este caso le va a dar tanto el punto A como el punto D. Directamente le va a dar las composiciones tanto del fondo como del top, para que ustedes puedan marcar el punto A y puedan marcar el punto D.
¿sí? ¿Y qué les dice allí? Les dice que la altura de esa columna de absorción es de 2 metros, o sea que también ya le está indicando qué altura tiene. Entonces, yo a partir de la altura que me dice 2 metros, ¿sí? Y si yo realizo el método de Baker para determinar las unidades de transferencia, ¿qué puedo calcular? Si me pueden decir por el chat. O sea que para esta columna ya tengo la altura, con el método de Baker puedo calcular el número de unidades de transferencia. Entonces, ¿qué estaría calculando finalmente? ¿Qué podría obtener con esos dos valores? ¿El empaque, profe? ¿La altura del empaque? No, tenemos ya la altura del empaque que son 2 metros de altura. Allí Camila dice la altura de las unidades de transferencia. ¿Sí? En este caso, podemos determinar la altura de la unidad de transferencia. ¿Sí? Porque la altura del relleno lo tengo, porque nos dice que es una columna empacada de 2 metros de altura. Yo con el método de Baker, porque yo ya tengo posicionados los puntos de operación, la recta de operación, puedo determinar el número de unidades de transferencia, y a partir de allí puedo determinar la altura de la unidad de transferencia. ¿Sí? ¿Vamos hasta allí? Bien. Entonces, esa es nuestra condición 1, diríamos. ¿Qué sucede después? El problema nos dice, en vez de, por ejemplo, vamos a hacer con este caso que tenían que el gas salía a 0.015 en componente A transferible, ¿sí? Yo quiero obtener menos concentración todavía de ese gas. Y quiero bajarlo a 0.01. ¿Sí? O sea, que ese gas contenga todavía más poquito del componente en composición del componente transferible. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a hacer? Entonces voy a aumentar la altura de la columna de tal manera que el gas tenga más contacto con el líquido y pueda lograr que se pueda transferir más componente A hacia la fase líquida. Eso es lo que me está solicitando a mí el problema número 3. O sea, yo quiero que el gas salga con menos contenido de componente. ¿Sí? ¿Me siguen hasta allí, chicos? Bien. O sea que la corriente gaseosa va a salir con un valor más pequeño. Bien. Y para ese mismo problema, ¿sí? Así como se lo estoy planteando, ¿sí? Tenemos un ingreso de corriente líquida. Allí, la corriente líquida, el ingreso, ¿sí? El ingreso, ¿va a variar en composición o va a seguir siendo 0? ¿Qué dicen?
Recuerden allí que yo les fui marcando de que ustedes tienen en el tope el ingreso del líquido y en la parte del fondo el ingreso del gas. ¿Sí? Para este problema, ¿sí? Tenemos un ingreso del gas con una determinada composición, ¿sí? Que yo quiero que el componente transferible se vaya o se solubilice en el líquido, ¿sí? Y la corriente líquida, que no entra con componente transferible, ¿sí? Es 0. En una primera condición, yo sé que con 2 metros de altura de columna, puedo lograr que la salida del gas, o sea, en el tope, sea 0.015. ¿Bien? Ahora, ¿sí? Yo lo que necesito es que ese gas no salga a 0.015, salga a 0.01, o sea, que una composición menor. ¿La composición de la corriente líquida va a variar en el tope o va a seguir siendo 0 en componente transferible? Bien, allí Camila dice, sigue ingresando con 0 porque es el ingreso de la corriente líquida, ¿sí? O sea, en ese punto tope yo voy a seguir teniendo mi ingreso de líquido que va a ser 0, pero el egreso del gas va a estar menor composición que 0.015. Por ejemplo, vamos a suponer que es ese punto azul que está debajo del punto A, ¿sí? Entonces, allí yo lo voy a tener posicionado al tope, ¿sí? Lo que no voy a tener posicionado totalmente va a ser el fondo. Si bien un punto del fondo lo tengo, que sería el ingreso del gas, ¿sí? Que en este caso IA1 es 0,1, ¿sí? Tengo el ingreso porque eso no varié, ¿sí? Sigue siendo 0,1. Pero lo que no voy a tener es dónde va a cortar, porque acá no me está hablando de unas condiciones como me hablaba el problema, por ejemplo, 2. Entonces, ¿qué es lo que me dice este problema? Me dice que se propone aumentar la altura de la columna manteniendo los caudales del caso anterior, con lo cual se puede aceptar que la altura de la unidad de transferencia es la misma. La curva de equilibrio es, bueno, tanto, y dice, en el rango de las concentraciones de trabajo se puede suponer que los respectivos caudales molares permanecen constantes a lo largo de la columna, determinen la altura del empaque, que es lo que nosotros acabamos de hacer ese rato, ¿sí? Cómo determinar la altura del empaque. Entonces, al tener esa condición, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Que la recta de operación se mantenga en pendiente, ¿sí? Que sea la misma pendiente. Entonces, lo que vamos a hacer es bajar con la misma pendiente. Si podés allí marcarlo, Matías, o sea, nosotros tenemos la pendiente de la curva de operación, de la recta de operación, esa es nuestra pendiente, ¿sí? Tenemos nuestro punto de tope, que dijimos que es el de abajo, ya no es el que está ahí abajito, ¿sí? ¿Sabe? El punto azul inferior, sabemos que está allí, ¿sí? Y tenemos un punto solo marcado del fondo, ¿sí? Entonces, desplazamos esa curva de operación con la misma pendiente e intersectamos con el punto que tenemos allí marcado como A. ¿Sí? Entonces bajo en forma paralela con la pendiente que yo ya tengo, por la condición que me establece el problema, ¿sí? Me desplazo
hasta cortar el punto A, o hasta intersectar el punto A. Si desplazas allí el cursor, o sea, desplazamos, listo. O si desplázala, si no la recta, si la puedes desplazar, no sé si la puedes desplazar. Ahí pruebo desplazar, no sé si se lo mueve, creo que no me deja. Ah, bien, bueno, desplazamos y cuando intersecten Sería el punto A, trazarla una paralela, claro, exactamente, sí, una más o menos. paralela. Y ahí vemos también cómo va a cortar a la recta horizontal. Y en ese punto ya me va a estar definiendo con qué composición va a salir la corriente líquida. Esa composición es la de la nueva condición que yo quiero obtener con el gas, ¿sí? Entonces, ya ahí estoy marcando la nueva recta de operación. Con mi curva de equilibrio, ¿sí? Puedo de nuevo determinar el número de unidades de transferencia. Como la altura de la unidad de transferencia se mantiene constante, puedo utilizar la del inciso A, digamos, y calculando yo los números de unidades de transferencia ya con esta nueva condición, puedo determinar la altura que tendría la torre o la columna de relleno. Ahí haciendo la diferencia obtendría, por ejemplo, en este caso si me da 2,5, yo sé que la anterior era 2 metros, entonces será 0,5 metros que tendré que adicionar para que me salga en esas condiciones el gas, o sea, un gas con 0,01. ¿Me hice entender allí, chicos, algo? Chicos, Profe, ¿cómo dijo lo de la diferencia de altura? claro, porque nosotros para la primera condición ya sabemos que es 2 metros, ¿sí? De ahí despejamos la altura de unidad de transferencia, ¿sí? Que luego esa altura de unidad de transferencia va a ser la misma para el caso 2. Para el caso 2, ya con la recta de operación desplazada y la curva de equilibrio, puedo determinar el número de unidades de transferencia. Con la altura de unidad de transferencia, puedo sacar la altura en esa condición. Por ejemplo, me da 2,5 metros. ¿Sí? Entonces, para el caso 1, necesito 2 metros, el gas va a salir a 0,015, ¿sí? Y para el caso 2, la altura va a ser 2,5 metros y mi gas va a estar saliendo a 0,01. Bien, entonces finalmente, ¿cuánto de altura le voy a tener que aumentar a la primera columna, que es la que tengo, digamos, 0,5 metros de relleno? Bien, profe, ahí se entendió. Bueno, chicos, igual, bueno, como queda la grabación, ¿sí? Realicen el problema, véanlo, ¿sí? Y bueno, si no, lo vemos en la consulta que vamos a tener el jueves, antes de la evaluación del viernes, ¿sí? A las 21, después de la clase teórica, hacemos una consulta, como siempre, de 1 hora. Así podemos ver cómo nos dio este problema, el problema 3 de absorción, y bueno, después con respecto a los otros problemas de extracción líquido-líquido y destilación. Yo ahora, sí, ahí me está escribiendo Lenin.
No, nada, profe, le iba a preguntar sobre el tiempo, nada más del parcial del viernes. Bien, todavía no tengo definido el tiempo, pero bueno, yo creo que hasta el jueves ya lo voy a tener, así que les digo ese día el tiempo, ¿sí? Y los puntos. Si van a ser 10 o van a ser 5, ya les voy a indicar allí. Ah, bien, profe. Bueno, hacemos la actividad, allí les cambio la configuración, si pueden hacer la actividad de absorción. Los coloco para que comience a las... que la mayoría no lo contestó bien. Uy, ¿dónde está? Bien. ¿Me escuchan allí, no? Bien. Voy por el primero. Bueno, esto es bastante técnico. Que les decía que los costos de inversión de operación de las columnas de aspersión y burbujeo en realidad son menores a los costos de las columnas de plato y de relleno. ¿Sí? Eso luego lo van a poder ver en la parte de los PDF de teoría. ¿Sí? Estas columnas de aspersión y de burbujeo tienen, ¿sí?, menores costos que las columnas de platos y de relleno. De hecho, dentro de las columnas de plato tenemos los platos en sí, y dentro de la columna de relleno, el relleno, que son insumos importantes, ¿no? En cambio, las de aspersión y burbujeo, tenemos el burbujeo y la aspersión, digamos, del líquido. Pero las que más se utilizan son las de plato y las de relleno. Luego vamos a ver, hay una que esto sí lo tiene que tener en cuenta, que tiene que ver con la concentración resultante del gas disuelto en el líquido. Les decía, estamos hablando de gas disuelto en el líquido, estamos hablando de una absorción. ¿Sí? Y en absorción lo importante es la solubilidad. Entonces, hay algunos, por ejemplo, que me pusieron presión de vapor. Recuerden que la presión de vapor nosotros la tenemos en cuenta en lo que viene a ser destilación o evaporación. O sea que estamos hablando de la solubilidad, ¿sí? Bien, y el otro punto que tenemos acá, bueno, esto también tiene que ver con las gráficas de solubilidad. Esto por ahí yo les marco un ítem, ¿sí?, que dice que el gas amoníaco se solubiliza en agua a una determinada presión y temperatura. Y luego se aumenta la temperatura del sistema. Entonces, les dice qué pasa con la solubilidad, ¿sí?, del gas. ¿Se aumenta o disminuye? Y esto tengan en cuenta que, por ejemplo, en el caso de la gaseosa, ¿sí?, que tiene el gas disuelto allí a una determinada presión, si usted aumenta la temperatura, el gas de allí se deja de solubilizar. Entonces, en este caso, disminuye eso como para que lo tengan de referencia, ¿sí? Disminuye esa solubilidad y se queda sin gas el líquido. Eso como para que lo puedan ver rápidamente en el momento que se realice la consulta de qué sucede con la solubilidad de un gas cuando se varía la temperatura. En este caso les decía, sí, aumenta. Bien. Bueno, chicos, hasta acá llegamos. Nos estaríamos viendo el jueves para ver las consultas para la evaluación del día viernes. Yo seguramente entre el martes y miércoles publicaré allí ya la solapa para que podamos ingresar a las consultas. Nos estamos viendo, chicos, el próximo jueves.